Si quieren ir abriendo sus Biblias ahí en Santiago, capítulo 5, la segunda predicación de Santiago, capítulo 5, ya estamos casi al final de esta carta, este libro. Y bueno, estamos contentos de poder congregarnos en esta mañana y bueno, primeramente felicitar a las mamás, felicidades a todas las mamás en su día. Dicen que ahora aquí en Estados Unidos las mamás mexicanas no van a tener doble festejo. Hoy les va a tocar solo uno, ¿verdad? Es el mismo día. Pero bueno, sí, siempre estamos agradecidos y yo más agradecido por mi esposa. O sea, para mí siempre es algo de admirar. Mi esposa, que es una madre, no es perfecta, pero es muy amorosa y también es algo para destacar siempre. Pues felicidades para todas las mamis. Y bueno, vamos a ir a estos versículos, del versículo 7 al versículo 11. Seguimos con estos versículos. La semana pasada ya vimos desde el versículo 1 al 6. Y el título es Sean pacientes, ahí viene el Señor, de este sermón. Sean pacientes, ahí viene el Señor. La semana pasada el título era Lloren, ahí viene el juez justo. Y acá es algo, viene la misma persona, pero es para un objetivo diferente. Acá es, sean pacientes. Y aquí anhelamos que venga el Señor. Con los ricos impíos que veíamos la semana pasada es lo peor que podía pasarles. Y para nosotros como pueblo de Dios es lo mejor que puede pasarnos. Amén. Así que bueno, simplemente decir que muchas veces, hermanos, en la carrera cristiana, yo sé que muchos de los que están acá, de los que estamos acá, tal vez tenemos ya años en la vida cristiana y a veces nos ha tocado mirar que hay personas que hoy en día, personas que caminaban o que eran creyentes o se congregaban en nuestras iglesias, hoy en día, hoy, no están caminando con el Señor. ¿Conoces a alguien? Yo creo que a lo mejor conoces a varias personas. Y sabes, eso es triste, porque de los que ves también aquí, hoy en día, hoy estás mirando acá, tal vez hoy, en unos años, tristemente puede ser que los que estamos acá, no todos estemos caminando con el Señor. Y eso es triste. Y es algo para también una advertencia para todos nosotros. Hablando sobre esto, estaba leyendo un poquito en cuanto a una estadística, un estudio de Barna, estos que hacen estadísticas. En cuanto a esto, dice que haciendo un estudio en Estados Unidos, dice que los cristianos practicantes, estos cristianos que son practicantes, dice que del 46% bajó a un 24% de los adultos en Estados Unidos en los últimos 25 años. En los últimos 25, o sea, desde el 2000 al 2025, dijéramos, del 46% que había, bajó a un 24% en adultos en Estados Unidos, aquellos que confiesan y dicen que son creyentes o que son cristianos. Y eso es triste porque muchas veces va a pasar esto y es como cuando a veces empiezan las clases, ¿no? Entran mucha gente a la universidad, entran 50 y terminan 10 y cosas como esas que vemos, porque gente que se queda en el camino. Y hermanos, si hoy en día estás acá y si estás siendo fiel al Señor, no te sientas más importante. No te enorgullezcas. No digas, oh, sí, yo estoy firme. Sino realmente decir, Señor, gracias. Gracias porque hoy me tienes acá. Gracias porque estoy firme en el Señor hoy. Pero eso no debe hacer confiarme porque el día de mañana también voy a estar firme, sino debo seguir de temer al Señor y estar en dependencia del Señor. Así que simplemente decir eso en cuanto a esta parte es una realidad. Es una realidad. Porque puedes pensar en nombres de personas que están hoy en día fuera o lejos del Señor. Entonces es algo también para orar y considerar, ¿verdad? Pero simplemente decir, sean pacientes, hermanos, ahí viene el Señor. Y vamos a ver la idea central que tenemos para esta predicación, este mensaje es, nuestro Señor está cerca, esperemos pacientemente. Nuestro Señor está cerca, esperemos pacientemente.
Y vamos a ver el primer punto. El primer punto que vamos a ver es desde el versículo 7 al 9. Desde el versículo 7 al 9, el primer punto es, muy bien, tenemos que esperar al Señor. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo debería yo de esperar al Señor? Eso es lo que va a desarrollar el autor. ¿Cómo esperar al Señor? El Señor viene, inminentemente va a venir. Entonces, acá vemos en el primer versículo que nos toca hoy, versículo 7, cuando dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y eso es lo que muchas veces se va a repetir en estos pasajes. La venida del Señor está cerca. Hay otra palabra que también se va a repetir en estos versículos que es paciencia. Seamos pacientes en ese aspecto. Así que lo que vemos aquí, la primera frase que vemos aquí en este versículo 7, cuando dice por tanto, entonces, por tanto, se puede traducir también como así que, porque entonces va a conectar los versículos anteriores con estos versículos posteriores. Así que, entonces tiene una conexión con el juicio de los impíos. ¿Se acuerdan la semana pasada? No voy a predicar y no voy a decir mucho sobre eso porque ya lo predicamos la semana pasada, pero si no lo escuchaste, en YouTube está, lo puedes escuchar. Un comercial también para eso, ¿verdad? Entonces simplemente decir que estos ricos, impíos, abusivos, opresivos de los pobres, iban a ser juzgados. Y tenían que temer porque no era una advertencia para ellos, sino que era un aviso. ¿Se acuerdan? La diferencia entre advertencia y aviso, aquí no está advirtiendo, está avisando. Va a venir el juez y va a hacer justicia. Entonces eso también traía consuelo al pueblo de Dios, porque la verdad en ese tiempo, en el siglo I, la mayoría de los creyentes eran pobres. Eran jornaleros, eran campesinos, eran gente que vivían al día, que con el salario de ese día, con ese comían. Y una de las cosas que hacían estos ricos era que retenían el salario de los jornaleros. Y eran malvados, porque dice que ellos tenían riquezas acumuladas ahí en sus bodegas. De hecho, se estaban echando a perder, sus vestidos estaban comiéndose por la polilla. Y aún estaban todavía reteniendo lo que era justo darles a los trabajadores. Eran realmente malvados, eran ricos impíos. Entonces, de la misma forma, ahora vemos que dice por tanto, y ahora también va a decir hermanos. Entonces, aquí vamos a recordar que viene para la iglesia. Esto es para creyentes también. Por tanto, hermanos, sean pacientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo ser paciente? ¿No? Porque a veces es como ser paciente, sí, pero ¿hasta cuándo? Ya estamos siendo impacientes. Ya de que decimos hasta qué momento, ya nos está ganando la impaciencia. Pero acá dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y este es el tema central de este pasaje, esperar pacientemente la venida del Señor. No es si viene o no viene, el Señor va a venir. Entonces después dice, miren cómo el labrador, entonces aquí viene esta palabra, ¿cómo? ¿Cómo debo de esperar? Bueno, como el labrador. Ese es un buen ejemplo, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo que paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que parte de lo que vemos acá es que sin duda Dios iba a venir a hacer justicia por causa de los ricos impíos. Dios va a hacer justicia, pero también el labrador. Y para entender un poquito, en ese tiempo pues no había tanta maquinaria, no había tanta cosa, tanta herramienta como hoy en día para los labradores, para los sembradores. En el siglo I también, ellos dependían totalmente de las lluvias. No era que había sistemas de riego ni esas cosas que ahora se tienen. Ellos dependían totalmente de la provisión de Dios. Si no llovía, no había siembra, no había cosecha. Entonces, cuando aquí habla de este tema de la lluvia temprana, esta venía en el otoño. Venía en el otoño la lluvia temprana, esa es la lluvia en el otoño, y esta lluvia se dice que, para los que sabían en ese tiempo, era para que ablandar la tierra y poder abrir la tierra
y de esa manera con el arado abrirlo y entonces poder sembrar. Eso era la lluvia temprana, que era una bendición. Entonces llovía y el sembrador decía, amén, ya puedo abrir la tierra y ya puedo poner la semilla. Entonces ves, el sembrador está trabajando, está esperando, pero está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces algo muy parecido también para nosotros. Y después también cuando dice la lluvia tardía. En la lluvia tardía también dice que esta venía en primavera. Esta lluvia tardía era antes de la cosecha para que el fruto o lo que estuviera sembrado pudiera madurar. Para que pudiera madurar bien, para que pudiera crecer bien. Esta era la lluvia tardía. Entonces imagínate, el sembrador dependía totalmente de la lluvia. Y qué nervios, ¿verdad? Si no llovía. O que se empezaba a tardar y decía, Señor, es que no llueve. Y si no llueve, no hay comida. Entonces, toda esa dependencia de parte del sembrador, el labrador dependía completamente de las lluvias enviadas por Dios. Por eso es que él tenía que hacerlo con paciencia y con confianza en la provisión de Dios. Ahora, cuando habla de paciencia, aunque aquí aparece varias veces, no siempre la misma palabra paciencia es la misma en todos estos versículos. En los versículos del 7 al 10 es una palabra y después del versículo adelante es una palabra diferente, pero se traduce de la misma forma. Se traduce de la misma forma como paciencia y ahorita vamos a decir. Pero esta primera palabra cuando dice pacientes, ser paciente habla de tener una largura de ánimo. ¿Sí? Esta macrotumia le llama, y macro, viene de esta palabra macro, grande, largo, ¿no? Macro, y tumia, que es un deseo largo, es como un ánimo que tienes que mantener, hay que mantener el ánimo, dijéramos, o es este deseo, también este anhelo, donde puedo mantener este anhelo a estirarlo lo más que pueda. Esa es la idea, de tener esta paciencia para que pueda llover. De la misma forma, nosotros, hermanos, como estamos esperando al Señor. Estamos esperando al Señor pacientemente, pero lo que no quiere decir pacientemente es sentarme y a ver que el Señor venga cuando quiera. Y que digamos, como decimos en México, me echen mis laureles y que el Señor haga lo que quiera porque Él es soberano. Y no es así. Sino que el Señor nos manda a obedecer sus mandatos, nos manda a predicar el Evangelio, nos manda a hacer lo que Él nos pide hacer en su palabra. Así que trabajando, sirviendo, obedeciendo al Señor, pero pacientemente, con este ánimo, con esta largura de ánimo que se puede tener. Así que simplemente decir esta parte en cuanto al labrador. Así que, ¿cómo hay que esperar? Y eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener 2 puntos acá, en digamos, tomamos 2 puntos como es, ¿cómo esperar al Señor? Y el primero es afirmando nuestros corazones. Y el segundo es no quejándonos los unos con los otros, que es lo que menciona el versículo. Entonces después dice versículo 8, sean pacientes, sean también ustedes pacientes. Entonces, así como el labrador, ahora ustedes fortalezcan sus corazones. Esa es la forma que lo traduce la de las Américas. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. La Reina Valera dice afirmad, afirmen sus corazones. Y me gusta más esta traducción en esta palabra, afirmar, porque eso es lo que quiere decir esta palabra. Es afirmar y obviamente también significa fortalecer, afianzar, establecer. Y fíjense, esta palabra también significa comprometer. Comprometer mi corazón al Señor. Entonces, ¿ves? El labrador no es que va y se sienta y espera que todo suceda, sino que también se compromete. Afirma, se pone a abrir la tierra, se pone a sembrar la tierra y en su momento a cosechar la tierra y el trabajo que tenga que hacer. Porque dice, unos riegan, unos siembran, unos riegan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Está dando la figura de la agricultura. De eso mismo, aunque está hablando de personas, ¿verdad? Pero sabemos que en la agricultura también es de esa misma forma. Entonces, hermanos, lo primero que vemos en el versículo 8 que tenemos que hacer es, ¿cómo esperando al Señor afirmar nuestro corazón? Tenemos que estar afirmando nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando no hay un corazón afirmado, anclado,
comprometido, crédulo, cualquier cosa me hace tambalear. ¿Será que sí viene el Señor? ¿Será que no? Y hay muchas cosas que nos hacen desviar de los caminos del Señor. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? De la parábola del sembrador. ¿Qué cosas había en las cuales, por qué no entraba la semilla? ¿Se acuerdan? Unos eran el ser perseguidos, ¿verdad? Dice que cuando ellos veían que era sembrada, pero veían que había persecución y había aflicción, dice que ellos mejor se iban. Ese por una parte, pero por otro lado también dice que las riquezas de este mundo también hacían que la semilla no tuviera ¿qué? Fruto. Entonces es interesante porque justo acaba de hablar de las riquezas. Justo estaba hablando de las riquezas. Aunque recuerden, no era una advertencia para los ricos, era un aviso, pero sí era una advertencia para el pueblo de Dios. Los ricos impíos usan de esta forma el dinero. Nosotros como pueblo de Dios no deberíamos de usar así el dinero. De hecho, ¿se acuerdan lo que significa avaricia? Avaricia es idolatría, ¿se acuerdan? Es idolatría porque podemos confiar plenamente en las riquezas, en el dinero, más que en Dios. Mi confianza puede estar en lo que tengo y no en quién tengo. Tengo a Dios. Dios es más que suficiente. Así que bueno, simplemente hablar de eso. Esta palabra es muy usada. Dice cuando también Pablo la va a usar mucho. Por ejemplo, cuando él enviaba a Timoteo, enviaba a Tito. Dice que él lo hacía para afirmar los corazones de los creyentes. Eso lo usa en Hechos y lo usa en una de las cartas. Y de hecho vamos a ir a Tesalonicenses. Si me acompañan, primero a Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer versículos 2 y 3. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, ¿viste aquí viene esta palabra? Para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete. Esta palabra inquiete también es a fin de que nadie sea engañado. Dice, por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Hermanos, parte del trabajo del apóstol Pablo era afirmar nuevos creyentes. ¿Y qué hace? Envía a Timoteo. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes necesitamos otros creyentes fieles que nos ayuden a afirmar nuestro corazón. No solamente dice afirmen ustedes, sino que les manda a alguien. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Necesitamos el pueblo de Dios. Es así. Necesitamos, porque hay algo corporal. Porque ves que al principio de los versículos no dice sé paciente, sino dice sean pacientes. Hay algo corporal, hay algo corporativo en que el uno al otro dice que tenemos que animarnos los unos a los otros. Dice Hebreos, ¿se acuerdan? Dice que debemos de animarnos a las buenas obras y al amor, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque dice, aquel día se acerca. Ya viene ese día. Entonces, entre más ese día esté cerca, más nosotros debemos de buscar animarnos los unos a los otros. Por eso es que una de las cuestiones que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos. Y también dice, ahí esta palabra que también habla como incitándonos a las buenas obras. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor no ha llamado a llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Alguien decía que en el libro del peregrino, vieron que es solo un personaje, ¿no? Caminando. Pero tendrían que decir, no debería de ser el peregrino, tendrían que decir los peregrinos. Porque es la iglesia la que va caminando y es la que vamos ayudándonos los unos a los otros. Así que eso es lo que vemos acá, que Pablo envía a Timoteo a afirmar la fe de ellos en medio de las aflicciones. Hermanos, todos pasamos por aflicciones. Y si hoy no estás pasando, puede ser que en algún momento pases por una aflicción. Y si estás pasando por una aflicción, la pérdida de un familiar, un tema de pérdida de trabajo o lo que sea, cualquier aflicción, hermano, no te aísles. Es lo peor que puedes hacer, aislarte.
Eso no te va a ayudar. ¿Sabes qué necesitas? Ven, congrégate, busca a alguien, toma un café con alguien, invita a alguien a tu casa. Eso es lo que necesitas. Pero a veces vemos que como en el mundo vamos y dicen, no, es que yo sufro aquí, déjenme aquí solito en un rincón y... No somos llamados a eso, mis hermanos. Y hay veces que puede ser orgullo eso. No estamos llamados a aislarnos, hermanos. Yo sé que es difícil esa parte, y lo quiero decir con sensibilidad. Pero mis hermanos, necesitamos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Necesitamos los unos a los otros, afirmarnos, consolarnos. Todo eso es lo que necesitamos, como ya hemos visto también en otros versículos. Ahora, vamos a saltar de de 1 Tesalonicenses capítulo 3, vamos a saltar al versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 también dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, entre creyentes y para los no creyentes también. Dice, como también nosotros lo hacemos con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y eso es lo que hace también. Aquí, ¿ves? Aquí no habla de personas, aquí dice que es Él, que es Dios. Aquí también dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con los otros. Una de tus oraciones y una de mis oraciones tiene que ser, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Porque naturalmente no nos va a salir el amor a veces. Y a veces vas a tener que decir, Señor, ayúdame a amar más a este hermano. Ayúdame a amar más a esta hermana. Necesito tu poder sobrenatural con esto. Hermanos, es así, porque todos tenemos un corazón imperfecto. Tenemos un corazón que se inclina ante... el odiar es fácil, hermanos. El murmurar es fácil, hermanos. Eso no tenemos que decir, me tengo que esforzar por murmurar más, o me tengo que esforzar más porque me caiga mal la gente. No, mi hermano, eso te sale natural. Pero lo que sí tenemos que ser intencionales es en decir, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Aunque tenga diferencias. Aunque no tengamos química. Dice, no, a veces es que no tengo química con ese hermano. Pues tienes que tener amor. Es lo que dice el Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos en ese aspecto. Entonces, hermanos, que el Señor nos haga crecer y en abundar amor unos para con otros. Y Él, dice, versículo 3, afino con este propósito de que Él afirme nuestros corazones. Entonces, ¿ves? Necesitas la obra de Dios en tu vida, pero también necesitas la obra de personas, de Dios a través de personas. Porque eso es lo que necesitamos. Es así. Muchas veces vamos a ver esto. Sí, Dios, sí, la palabra del Señor es suficiente. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero Dios utiliza personas. Y para eso es la iglesia. Eso es la iglesia local. Esa es parte de la esencia de la iglesia local, donde nos animamos, nos exhortamos, nos amonestamos, nos amamos, nos consolamos, pero viene todo el paquete, hermanos, ¿sale? Que como yo te decía a veces, tenemos que hacer algo que no nos gusta, a lo mejor es a ir con un hermano y exhortarlo. A veces tenemos que amonestar, pero también tenemos que amar. También tenemos que animar y todo eso. Entonces, ¿cómo afirmo mi corazón? ¿Cómo espero al Señor? Haciendo esto. Afirmando mi corazón junto con lo otro. ¿Por qué? Vamos a regresar a Santiago, por favor. Entonces ya vimos en esta primera parte cómo debo de esperar al Señor, afirmando, fortaleciendo nuestros corazones. Después versículo 9 va a decir, ok, esta es la parte de cómo sí debo de esperar. Versículo 9 es cómo no debo, lo que no debo de hacer. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Es como... Aquí está, acá atrás, O sea, ya viene, ya está ahí, está a las puertas, está enfrente de las puertas. Entonces lo que dice acá, hermanos, la segunda cosa que cómo debemos de esperar es no quejándonos los unos contra los otros. No quejándonos. Porque eso es lo que va a pasar, mis hermanos. Donde hay gente, hay pecado.
lastimosamente. Nuestros corazones se inclinan ante el pecado, como dijimos. Pero necesitamos la obra del Señor y el Señor lo puede hacer, amén. Dios lo puede hacer. Dios puede ir cambiando. Y amén si Dios te está cambiando tu corazón en ese aspecto, donde puedes amar más a los hermanos, a pesar de lo que somos. Entonces, amén por eso. Pero dice, no quejándote. Y esta queja, según los expertos, dicen que esta palabra de quejándose tiene implícito el descontento. Y es que es así. Cuando nos quejamos es porque estoy descontento de algo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Y por qué yo no y él sí y al revés? A veces va a haber descontentos de esta forma. A veces que no son pecados, pero a veces simplemente decir la queja. Y eso no ayuda. Eso no ayuda a nuestro corazón. No nos ayuda. Que porque alguien hizo esto, porque alguien hizo lo otro, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón en ese sentido. Por eso es lo contrario a afirmar nuestro corazón. Entonces, vigila tu corazón en ese sentido. Si se está quejando, pregúntale, ¿por qué te estás quejando? Te estás quejando por esto, pero eso no es para ti. O si es para ti, el Señor te lo va a dar. Entonces, vigilar al corazón y decirle, ¿por qué te quejas? Así como si alguien viniera a quejarse contigo y dice, y bueno, como cuando nuestros hijos, ¿verdad? Vienen y se quejan, ay mamá, ¿por qué te estás quejando? ¿Y te estás quejando por eso? Es una tontería. Y a veces nosotros también nos quejamos por tonterías, por cosas superficiales. Entonces, simplemente, hermanos, decir eso. Un corazón descontento es lo contrario a un corazón afirmado. El descontento no nos va a afirmar. Es más, al contrario, nos va a tambalear. Cuando hay un descontento, ¿sabes por qué mucha gente, como decíamos al principio, mucha gente se va de las iglesias? ¿Por qué crees? Por el descontento. Y a veces que es mejor. Y a veces dices pobre. Pero pobre de esa persona o es triste porque se va por, es que no me saludó la hermana, o es que me vio mal, o es que... A veces somos muy sensibles en ese aspecto, ¿no? Entonces simplemente decir, no quejándonos los unos a los otros. Hermanos, como ya les decía, es un corazón contrario al afirmado. Los conflictos no resueltos entre nosotros, eso nos hace quejar entre nosotros. Los conflictos no resueltos. Cuando no resolvemos un conflicto con alguien, los celos, las envidias, la murmuración, los malos juicios. Esto afecta directamente nuestra espera en el Señor. ¿A quién le gusta esperar mientras está quejando a alguien? ¿Verdad que no? Como cuando tenemos a los hijos, ya vamos a llegar, ya está el otro. Entonces, ya por favor. Pero a veces también entre nosotros como creyentes también pasa. Eso a veces pasa porque no buscamos la unidad. ¿Te acuerdan que la palabra del Señor ahí en Efesios nos dice que debemos buscar preservar la unidad? Hay una unidad que ya tenemos en Cristo Jesús y nuestro llamado no es a crear unidad, sino a preservar la unidad. Ya hay una unidad en Cristo Jesús. Y recuerda también algo que menciona aquí en el texto es que también seremos juzgados por eso. No para salvación, no para ver si somos salvos o no somos salvos. Tal vez si eres salvo, pero aún vas a ser juzgado por lo que has hecho. Nuestras obras van a ser juzgadas como creyentes, según lo que dice Corintios capítulo 3. Entonces simplemente decir eso. Quisiera decirles algo en cuanto a la aplicación, en cuanto a nuestro corazón. Yo sé que muchos han escuchado este versículo, Salmo 43:5, cuando dice este salmo, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Y qué dice? Espera a Dios, porque lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, hermano, cuando a veces la desesperación te gane, la impaciencia, tienes que recordar esto. Porque dijimos afirmar nuestro corazón, no quejándonos. Sé intencional, mi hermano, de forma de aplicación. Sé intencional en cómo afirmar tu corazón. ¿Cómo puedo afirmar mi corazón? Sé intencional. Busca afirmar tu corazón a través de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia, mis hermanos? La oración,
la meditación, la lectura de la palabra del Señor, la confesión de nuestros pecados, todo eso nos ayuda a afirmar nuestro corazón. Leer, recordar las promesas del Señor, conocer a Dios mismo, quien hizo esas promesas, esto nos ayuda a afirmar nuestro corazón. Si tú dejas este libro, te vas a tambalear lo más pronto posible. Así que no es que haya algo mágico, sino que más bien el Espíritu de Dios usa su palabra para recordarte. ¿Por qué? Y es así como dice acá, ¿por qué te desesperas, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mis hermanos, nuestro corazón no fue creado para guiarnos. De hecho, la palabra de Dios dice que es engañoso y perverso. ¿Tú confiarías en alguien que dice, él es engañoso y perverso? ¿Síguelo? No, ¿verdad? No, ni ahí, ni hablar, no lo seguiría. Más bien, nuestro corazón fue hecho para ser guiado. Nuestro corazón fue creado para ser guiado. Entonces tú tienes que decirle, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué, como dice acá, por qué te turbas? Y le tienes que decir a tu corazón, espera en Dios. Espera en Dios. Alabemos a Dios. Él es la salvación de mi ser y Él es nuestro Dios. Entonces al corazón no se le escucha, al corazón se le predica. Al corazón se le enseña y dice, corazón, tú tienes que esperar. Tú tienes que confiar en el Dios Todopoderoso. Simplemente en cuestiones prácticas que vemos en este sentido. Así que vamos a ir más adelante en el punto 2. Ya vimos cómo esperar al Señor, dijimos afirmando nuestros corazones y la otra es no quejándonos. En el versículo 10 al 11 vemos por qué esperar a nuestro Señor. ¿Por qué? El primero es cómo y ahora es por qué. Y esto, en resumen, es a causa de quién es Dios. ¿Por qué esperar? ¿Por qué es Dios el que lo dijo? ¿Y por qué es Dios el que viene? Así que vemos acá en el versículo 10, veamos lo que dice, hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y aflicción, dice, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y dice, ¿han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, ¿por qué debo de esperar? Porque Dios es compasivo, porque Dios es misericordioso y obviamente porque Dios es fiel y Él va a cumplir todas sus promesas. Así que cuando aquí habla de ejemplo, dice, este ejemplo es un modelo. Tenemos el modelo de los profetas y los profetas eran simplemente personas, eran mensajeros de Dios. Ellos no eran autor del mensaje, ellos eran simplemente ¿qué? Mensajeros. Solamente iban a decir lo que Dios les había dicho. Así que eso es lo que vemos acá. Dios les había dicho y ellos tenían que ser obedientes y fieles en decir el mensaje. Ellos no pueden decir, Señor, ¿y si mejor le cambiamos porque creo que está siendo un poquito duro? No, ellos no tenían el derecho, simplemente decían, Dios tiene que decirle, di lo que yo dije que dijeras. Pero había falsos profetas, ¿o no? Había falsos profetas. ¿Y cómo reconocer a un falso profeta? Porque no se cumplía lo que ese profeta decía. Así que un verdadero profeta es aquella persona que hablaba verdad y que se cumplía al pie de la letra. Y eso vemos que muchas profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que se cumplieron y que Cristo Jesús vino, pero así como vino la primera vez, ¿sí? A través de la Virgen María, ¿sí? También va a venir. Un día ya no más para salvación, sino va a venir a juzgar. Va a juzgar a toda la gente. Entonces, cuando dice acá también en el versículo 11, bienaventurados, o sea, dice, ustedes le tienen por bienaventurados. Cuando hablaban de los profetas, ellos los tenían como unos héroes. Decían, oh, wow, sí, Elías. Oh, wow, sí, Jeremías. Pero se acuerdan que Jesús también le decía, sus padres los mataron.
Sí, ustedes dicen, no, sí, qué buenas esas personas, siervos de Dios. Dice, pero hoy en día no quieren escuchar a Dios. Es una contradicción. Eran admirados también ellos a causa de su sufrimiento y de su perseverancia hasta el fin. Esta palabra, cuando dice acá que ellos sufrieron, esta palabra también se puede traducir como perseveraron, resistieron, aguantaron. Y esta es la otra palabra que también se traduce como paciencia. Después, en el versículo 11, cuando dice, ¿han oído de la paciencia de Job? Y esta es una palabra diferente, que también que se llama hupomone. Entonces, esta palabra significa perseverancia, significa resistencia, significa aguante, como cuando no es una carrera de 100 metros, sino es una carrera de resistencia, es un maratón de miles de kilómetros. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es de llegar rápido, sino es de resistencia, de perseverancia. Pero el Señor es el que nos ayuda a resistir, porque Él nos preserva. Así que lo que vemos acá también en cuanto a estas personas, a estos profetas que perseveraron, que resistieron, según Hebreos capítulo 11, versículo 37, dice que muchos de ellos fueron apedreados, muchos aserrados y otros muertos a espada. Y sí nos gusta hablar de esas historias, ¿no? Muy buenas y dijéramos, Señor, yo también quiero ser fieles como ellos, pero no cuando pasan por este tipo de cosas. Cuando estamos hablando de persecución, de muerte, de todo eso decimos, sí, pero no, gracias. Eso no, realmente que no nos gusta. Pero mis hermanos, la fidelidad a Dios tiene consecuencias. La fidelidad a Dios tiene consecuencias. Pero Dios es digno de todo eso. Dios es digno de cualquier sufrimiento que tú puedas llegar a tener, porque no se compara con el sufrimiento que Él tuvo bajo la ira de Dios. No se compara. Entonces, mis hermanos, simplemente decir, y yo creo que hoy en día, por lo menos en esta parte del mundo, aquí en Denton, no podemos decir que tenemos una persecución como tal, a causa de nuestra fe. Hay lugares donde sí, ¿no? Donde si hablas, pierdes tu familia, pierdes todo y puedes perder la vida hoy en día. Pero no es algo que nos esté pasando a nosotros. Así que ellos hablaron, y es interesante esta parte, porque ellos hablaron en el nombre del Señor. No solamente dijeron, vamos a mostrar que creemos en Dios con nuestra vida, con nuestro ejemplo. No solamente eso, sino que ellos, ¿qué hicieron? Proclamaron, hablaron el mensaje de Dios, porque era lo que ellos tenían que hacer, no importando las consecuencias, no importando cuál fuera el precio. Así que eso es lo que vemos en esta parte, que en este versículo también vamos a ver en el versículo 11 más adelante, cuando dice, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Dice, ¿han oído de la paciencia de Job? ¿Todos conocen la historia de Job? ¿Han escuchado de la historia de Job? Sí, la mayoría hemos escuchado de la historia de Job. La perseverancia de Job, la resistencia, el aguante de Job, ¿no? Y yo sé que muchos conocen la historia. Y después dice, ¿y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y ven esta parte cuando dice, oyeron y vieron. Es algo muy parecido a lo que dice Job. Job dice, de oídas te había conocido, ¿pero qué? Pero ahora mis ojos te ven. Es algo muy parecido también con nosotros, ¿sí? Porque a veces sí conocemos y hemos escuchado las historias, pero es diferente escuchar una historia y ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Es diferente cuando estamos en medio del sufrimiento y ver a Cristo glorioso. Y decir, Señor, gracias por eso que tengo. Gracias porque aún en medio de la aflicción, tú me ayudas a perseverar, a resistir, a aguantar. Mientras tú vienes. Entonces, y aquí cuando dice que el Señor es muy compasivo, esta palabra también, muy compasivo, quiere decir grande. Y alguien dice que literalmente significa
unas entrañas grandes. Cuando dicen, hijo de mis entrañas, habla de las vísceras que tenemos. Y dice como si tuviéramos unas entrañas grandes. Y dice que Dios es así. Y si lo podemos dejar como un corazón grande, es decir, Dios tiene un corazón tan grande, hablando de que es tan compasivo y que es tan grande en eso, en amoroso, de gran ternura, profundamente compasivo. Dice que también se puede decir como emocionalmente conmovido desde lo más profundo. O sea, hace que cuando nosotros sufrimos, el Señor no está desde donde esté mirándonos, diciendo, ay, mira qué bueno que está sufriendo eso. Sino que hay una compasión y que es movido a misericordia. Porque tiene un corazón grande, está afectado internamente por el sufrimiento de otros. Mis hermanos, Dios se duele de nuestras miserias, porque Él es muy compasivo. Tiene un corazón tan grande, unas entrañas tan grandes. Y también cuando dice misericordioso, esto va más con el actuar. Cuando dice que Él actúa con piedad, muestra misericordia. Hay una acción de perdonar y de aliviar y de ayudar. Actúa con compasión, y esto lo vemos más claramente con nuestros pecados. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando dice que eso muestra el corazón del padre. Eso muestra el corazón del padre. Cuando ve el padre al hijo viniendo, dijo, sí, que venga, que se me arrodille y que me pida perdón. Y lo voy a poner a trabajar y que se gane lo que tenga que ganarse, yo no le voy a dar ni un centavo. ¿Eso dijo? Eso no dijo. Sino que más bien al contrario, ¿qué dije? Dice que salió corriendo. Salió corriendo. Y dijo, aquí está mi hijo. Volvió. Es movido. La misericordia es algo que nos mueve. No es un simple sentimiento. No es, siento bonito. Sino que el Señor muestra esa acción. Y de la misma forma nosotros debemos de ser así. De esa misma forma. El Señor es movido a misericordia. Mi hermano, cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, el Señor no está inactivo. No es que Señor, no te veo haciendo nada, Señor. Pero a veces uno siente que no está haciendo nada el Señor, pero el Señor está obrando en todo tiempo. Porque Él es el Rey soberano. Él está por encima de todas las cosas. Y dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que recordar continuamente. Recordar, Dios es misericordioso y es muy compasivo. Por eso es que debo de perseverar. Por eso es que debo de resistir. Por eso es que debo de tener paciencia y de mantenerme en este mundo fiel al Señor. Y hablando un poquito del ejemplo de los profetas, esto nos ayuda a esperar pacientemente, ¿cierto? Porque a través de sus vidas, Dios nos mostró quién es Él. Y a pesar de que pasaban por dificultades, Dios es soberano, Dios es justo y Dios es compasivo. Y Dios cumplió su mensaje. Cada una de las promesas o de las advertencias que Dios dio a través de profetas, ¿qué hizo? Las cumplió. Y aún van a cumplirse todavía muchas más. Así que, aunque eran sus siervos, ellos sufrieron por un tiempo, pero saben, Dios nunca los abandonó. De hecho, había gente que los quería matar, pero como dice alguien, los cristianos o los hijos de Dios somos inmortales hasta que Dios quiera. Así es. Nadie nos puede quitar la vida hasta que Dios no quiera, porque Él es el Rey soberano. Y finalmente Dios cumplió sus propósitos cuando vemos en las historias de los profetas, ¿cierto? Porque Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan A y lo va a ejecutar. Porque Él es soberano. Porque Él es poderoso. Él es el Dios poderoso. Ver cómo Dios sostuvo, escuchó y fue fiel con los profetas nos debe animar, mi hermano, a ti y a mí. Nos debe animar a que Él seguirá siendo el mismo que fortaleció, que ayudó, que animó a los profetas, que sostuvo a los profetas, es el mismo que nos va a sostener a nosotros hoy en día. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando vemos esto y cuando vemos hablando de los profetas, también el mensaje de parte de Dios,
también es que mucha gente no lo creía. Muchos de ellos se enojaban a escuchar el mensaje de los profetas, por lo que decían. Incluso muchos lo querían matar a causa de que ellos muchas veces los llamaban a arrepentirse, el mismo pueblo de Dios. Ellos le decían, arrepiéntanse de sus pecados. Y ellos muchas veces decían, no, porque ellos eran rebeldes y no querían que les dijeran acerca de sus pecados. Muchos querían que fueran más positivos y que dijeran cosas más bonitas para ellos. Pero ellos no tenían el derecho ni la autoridad de cambiar el mensaje, no podían hacerlo. Entonces, viendo eso, que no lo podían hacer, ellos eran solamente mensajeros. Dios es el autor del mensaje. Y hoy en día Dios también ha mandado un mensaje. Todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. El mensaje que envió a través de Cristo Jesús es que necesitamos un Salvador. Necesitamos la compasión y la misericordia de Dios para que Dios nos salve. Si no has arreglado tus cuentas con el Señor, si nunca te has arrepentido, Dios te pide y te manda a que te arrepientas. Ese es el mandato, arrepentirte, para que Dios te perdone. Para eso Cristo vino y fue el único que no merecía morir, porque a veces dicen, ay, qué injusticia, ¿por qué me pasa esto si yo soy tan justo? Nadie es justo de nosotros. Dicen que el único inocente que sufrió injustamente fue Cristo. De ahí en fuera, todos los demás tenemos cola que nos pise. Pero Cristo fue el único que no merecía morir. El Hijo perfectamente obediente. Y esa obediencia lo llevó a la cruz. Hasta la cruz. Fue obediente hasta la cruz. Para dar su vida y resucitar para pagar el pecado de pecadores. Así que el llamado también es arrepiéntete y cree en Cristo porque Él está cerca. Está a las puertas. El juez está a las puertas. Si tú rehusas a arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo Jesús, el juicio va a ser, no para ver si vas al cielo o vas al infierno, el juicio va a ser, simplemente vas a ir al infierno. Es la condenación eterna, no hay otra. No hay que en el momento puedes dar un dinerito, puedes corromper al juez, o puedes ver si tienes un contacto por ahí que te ayude a salir de eso, o una fianza. No hay nada que nos pueda librar de ese juicio o de esa condenación. Pero sí hay hoy en día, en este tiempo, para arrepentirnos y decir, Señor, hoy me arrepiento. Hoy es el tiempo para arrepentirme. Hoy creo en Cristo Jesús. Y de hecho dice la palabra de Dios que tenemos abogado a Jesucristo, el justo. Si tú crees en Cristo Jesús, vas a llegar a ese juicio, pero en ese juicio vas a tener un abogado. ¿Y es quién? Cristo. Y va a decir, sí, es verdad, de todo lo que se le acusa. Es un mentiroso, es un blasfemo, es un envidioso, es un orgulloso, sí, todo eso. Es un adúltero, todo eso es verdad. Pero yo ya pagué por eso. Yo ya pagué por eso en la cruz, ya morí por eso, ya lo pagué. Ya no hay más pecado que perseguir. Y eso es para los creyentes. Así que simplemente decir esta parte. Vamos a Job, por favor, mis hermanos, solamente para ir concluyendo. Job, capítulo 42. Esto es para aquellas personas que aún no creen en Cristo, pero para los que ya creen en Cristo, mis hermanos, voy a leerte Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Dice, entonces Job respondió al Señor. ¿Se acuerdan que ahí estaba esta distinción de, no, yo no soy? Y los amigos, no, sí, seguramente pecaste y no sé qué, y toda esa acusación. Y después el Señor le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? ¿No? Y Dios le enseña su majestad a Job, diciendo, y Job dice, calladito me veo más bonito. Porque dice, ¿qué voy a decir ante el Creador? Entonces Job dice, versículo 1, entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Amén, la soberanía del Señor, ¿no? Él está viendo la soberanía del Señor. Dice versículo 3, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto,
he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Job está diciendo, perdóname por hablar y decir cosas que ni siquiera entiendo. Yo no soy omnisciente, yo no soy completamente sabio. Señor, tú sí lo sabes todo, tú eres el sabio, tú sí lo entiendes, yo no. Y después entonces versículo 4 dice, escucha ahora y hablaré. Y dice, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso dice, me retracto. Hay otras versiones que dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos, cuando vemos acá la misericordia del Señor, y a lo mejor al principio de la historia de Job, podríamos pensar que Dios es un Dios cruel. Porque ¿se acuerdan cómo empieza la historia? Que el Señor le dice a Satanás, aquí está mi siervo Job. Y ahí empieza la discusión, ¿verdad? Ese diálogo. Y eso parece cruel, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo? Y después todo lo que le pasa, y Dios permitiendo todo eso, pero aún poniéndole un límite al diablo. Dios diciendo, sí, pero no toques esto. Y Dios podría parecer cruel en esta historia. Pero lo que vemos y lo que nos dice Santiago es que Dios es muy compasivo y muy misericordioso. ¿Lo crees? Necesitamos recordar eso en medio de la aflicción. Porque a veces en medio de la aflicción dices, ¿por qué a mí, Señor, ya me abandonaste? O piensas que Dios es injusto, o piensas que Dios ya no te ama. Tienes que quitar todos esos pensamientos y decir, la palabra de Dios dice que Él es muy compasivo, que Él es muy misericordioso y que Él es soberano. Es lo que vemos en Job. En Job vemos que Él es soberano. Pero no solamente que Dios es soberano, Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Pero no solamente eso, es soberano, sino que es bondadoso. Es bueno con nosotros. Y después ustedes saben cómo termina la historia, ¿no? Ahí un poquito más adelante, versículo 12, ahí en Job también, dice, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 11,000 yuntas de bueyes, y todo eso dice que tuvo mejor cosas. Ajá. Dice, llamó a la primera de sus hijas, tuvo hijos, dice, y él fue bendecido más que al principio. Ahora, mis hermanos, no te dejes llevar porque esta es la mejor bendición. La mejor bendición de Job fue que pudo ver a su Dios. Que dijo, antes te había solamente de oídas, pero ahora ¿qué? Ahora mis ojos te ven. Y digo, qué maravilloso es el Señor. Qué compasivo es mi Dios. Que mi Dios es tan soberano. ¿Cómo no regocijarme? ¿Cómo no confiar en Él si Él puede hacerlo? Puede quitarme todo y puede darme más. Y si quiere puede dejarme sin nada. Pero Él está conmigo y Él es suficiente. Es algo con lo que tenemos que animarnos los unos a los otros, mis hermanos. Por eso es la iglesia, donde nos animamos y decimos, mi hermano, yo sé que estás pasando por tiempos difíciles, pero mira, Cristo es suficiente. Y Él es muy compasivo y muy misericordioso. ¿Oramos?